extrema. Madre mía. A la mañana siguiente yo me fui a trabajar y trabajando pues me puse a pensar, dije, es que nadie está haciendo nada. Sabíamos que había gente atrapada aún en sitios, entonces, no sé, pues dije, nadie está haciendo nada, pues voy a crear un grupo de WhatsApp. Pasamos de allí a Telegram y alcanzamos más de 26.000 personas. Yo soy una persona que a mí me cuesta mucho llamar o me cuesta mucho pedir ayuda. Que aparezcan sin que la pidas a veces es maravilloso. De repente se empezó a llenar esto de muchísima gente voluntaria, menos mal, de gente súper joven, de toda España. Yo creo que a nosotros nos tocó la lotería al gordo con los voluntarios. Desde mi punto de vista, la ayuda de los voluntarios ha sido fundamental. Ves el voluntario que llega hecho polvo, lleno de barro, con las caras de decir, ostras, no puedo más. Yo. Todos quieren ir, todos quieren hacer. No sabes dónde te vas a quedar, no sabes cuánto tiempo. No, yo solamente compré mi pasaje de ida. Entonces tú ves a gente así, es que me entran ganas de llorar. Estoy muy bien porque me siento feliz de poder ayudar aquí. Estoy extraña. Triste, contenta. Se pierde la noción del tiempo y de cómo está uno mismo. Las gotas de agua. Aquí voluntario. Estoy realmente agotada ya porque llevamos 6 días aquí. La verdad es que estar aquí es una pasada. Un voluntario más que quiere ir a... Siempre salen las bicicletas. Pero es una labor tan bonita que hace que la energía fluya sola. Estar aquí en la Rambleta, con gente que no conocía de nada, ha sido una forma de unión por un bien común. La sensación de familia que teníamos aquí en la Rambleta fue brutal.